A Corea no vuelvo ni a bala. Esa frase, parceros, ya no es el berrinche de un solo turista amargado, se está regando como pólvora, de forma silenciosa pero segura, entre viajeros que iban con toda la ilusión del mundo. Imagínense la escena, entran a un restaurante que prometía ser una chimba, esperando probar esa comida deliciosa, y de la nada, ¡pam! Les tiran una frase que nadie se esperaba. O piensen en esto, llegan con su familia a un hotel supuestamente de lujo, de esos donde uno se gasta los ahorros de la vida, y se encuentran con una vaina que uno no creería ni viéndola. Se suponía que iban a salir caminando con una sonrisa de oreja a oreja, pero en el fondo del pecho les queda un sinsabor, una espinita clavada. No estamos hablando de un crimen de película ni de un escándalo gigante. Son momentos, parceros. Pequeños detalles que ocurren en un segundo durante el viaje, pero que se van acumulando, uno tras otro, como gotas en un vaso, hasta que la persona dice de repente, ya no más, paila, no quiero volver. ¿Pero qué carajos está pasando en Corea? El turismo allá está disparado, las ciudades están llenas de luces y de esa propaganda bacana, pero detrás de todo ese maquillaje se está cocinando una incomodidad tenaz. Es un cambio silencioso, algo que nadie sabía cómo poner en palabras, pero que ahora está sacudiendo el corazón de los viajeros. Ese momento raro que sentiste en el viaje, esa mirada que se te quedó clavada en el pecho, ese frío en el trato que no se te quitó ni con chaqueta. ¿Será que fue casualidad? ¿Y por qué esa vibra invisible está llevando a tantos turistas a la misma conclusión? En este video, vamos a destapar esa olla podrida. Vamos a desmenuzar, con todo el respeto pero sin pelos en la lengua, qué es esa cosa rara que se siente en el aire. Porque esa mala vibra que sentiste, parce, tiene una razón de ser. Quédense hasta el final, porque van a ver cómo todas esas pequeñas dudas que tenían guardadas se conectan en una sola verdad que duele. Antes de arrancar con esta investigación, no olviden suscribirse y darle a ese botón de like, que eso nos ayuda un resto a que el algoritmo nos trate bien. Hágale pues. También les dejo links bacanos en la descripción. A Corea no vuelvo más. Cuando escuché eso por primera vez, pensé que me estaban mamando gallo. Pero no era la queja de uno solo, era como si algo que estaba hirviendo bajo el agua finalmente hubiera explotado con un peso miedoso. Los turistas en Corea aumentan cada año. Está relativamente cerca si andas por Asia, los pasajes no son impagables y, con toda la fiebre de los K-dramas y el K-pop, la gente tiene esa imagen de que es el destino perfecto para un viaje internacional relajado. Pero, contrario a esa imagen brillante, últimamente se ve gente regresando con una cara de cansancio tenaz, diciendo, no vuelvo. Entre todas esas historias, hay una que se volvió el símbolo de este despelote. Le pasó a una youtuber muy conocida, llamémosla Valentina. Ella fue a un restaurante muy popular en un pueblo costero porque sus seguidores le insistieron, Valentina, tenés que ir allá, es la locura. Ella llegó con su cámara, se sentó y cuando fue a pedir su comida, el mesero le soltó una frase más fría que un abrazo de suegra, no atendemos a una sola persona. Tiene que pedir 2 platos. Valentina quedó de una pieza, plop. Pero como estaba grabando y no quería dañar el video, le tocó bajarse de la plata y pedir doble, aunque fuera un desperdicio. Pero la vaina se puso color de hormiga después. Cuando terminó de comer, apagó la cámara y estaba grabando unos comentarios de voz adicionales. De la nada, alguien le gritó desde atrás con una rabia miedosa, usted no es la única que viene acá. Coma rápido y lárguese. Esa voz congeló el ambiente del local en un segundo. Y ojo, parceros, no había nadie esperando mesa, el sitio no estaba lleno. Fue una vaciada gratuita, totalmente injusta. Valentina, asustada y con la voz temblando, le dijo suavemente, pero si no hay clientes esperando. Y la respuesta fue peor, más afilada, no de excusas. Aquí estamos muy ocupados. En ese momento, los palillos le temblaban en las manos. Le tocó aguantarse las ganas de llorar ahí mismo. No era solo rabia, era esa sensación horrible de soledad, de sentirse rechazado y aislado en tierra ajena. Ese restaurante era famoso,
Se sabía que iban celebridades y en redes sociales siempre era tendencia. Por eso el totazo emocional fue tan duro para ella. Aún así, frente a la cámara le tocó sonreír. No quería decepcionar a los fans, así que hizo tripas corazón y salió del local tratando de mantener la cara. Pero apenas puso un pie afuera y la brisa del puerto le pegó en la cara, sintió que el frío lo llevaba por dentro. ¿Será que subo esto?, pensó, dudando. Pero el recuerdo de esos gritos y esa atmósfera pesada se le quedaron grabados en la mente. Mientras editaba el video, se limpiaba las lágrimas y le temblaban las manos sobre el teclado. Lo que ya no sabía es que ese incidente en ese restaurante era solo la puerta de entrada a una pesadilla mucho más grande que está afectando a todo el turismo coreano. Apenas se publicó el video, la vaina se regó como pólvora en redes sociales. ¡Qué falta de respeto! Eso es inaudito, pedir 2 platos y que te regañen, no tiene sentido, si el turismo es así, están acabados. Mensajes de empatía y de rabia llegaron por montones, en un solo día, los comentarios pasaban de los miles. ¿Y el chisme no paró en una simple funa de internet? La administración local tuvo que meterse, hicieron una inspección al local y ahí se destapó otra olla podrida. Encontraron múltiples violaciones a las normas de higiene y les clavaron una multa. Ahí fue cuando la gente empezó a caer en cuenta. Esto no fue un error casual ni un mal día. Había una causa mucho más grande detrás de todo esto. Más adelante se darían cuenta de qué tan profundo es el problema, pero en ese momento nadie conocía la foto completa. Lo único cierto es que este escándalo fue la señal, el aviso silencioso de que algo en Corea estaba cambiando para mal. El mar del puerto se veía tranquilo, pero debajo de las olas, los cimientos del turismo coreano ya estaban crujiendo como una casa vieja. A la mañana siguiente de que el video de Valentina saliera al aire, el puerto amaneció con una rareza en el ambiente. El clima estaba sabroso, las banderas de los barcos se movían suave, pero en contraste con esa paz, los celulares de todo el pueblo no paraban de sonar con notificaciones. El video corrió a una velocidad miedosa. Aunque ella no mostró el nombre del local, por la decoración, la forma de servir la comida y la vista de la ventana, los clientes habituales lo sacaron de una. En redes sociales, la foto y la dirección del chuzo se compartieron al instante y los comentarios de rabia llegaron como una avalancha. No puedo creer que traten así a la gente en un sitio turístico, si me pasa a mí, me muero de la rabia, ¿cómo así que te obligan a gastar más y te gritan? ¿Cuál es la lógica? La imagen del turismo en Corea se estaba yendo al piso. La gente no estaba solo brava, estaba dolida, sentían que les habían visto la cara. Esa decepción es lo que hizo que este lío no fuera un escándalo de un día. A pesar de ser temprano, frente al local ya había periodistas y gente con el celular en la mano grabando. Los funcionarios del gobierno, al ver el alboroto, tuvieron que correr a hacer la inspección. Entraron a la cocina y empezaron a revisar todo con lupa. Y se encontraron con unas joyitas que nadie esperaba, no había registro de la temperatura de las neveras, ingredientes con las etiquetas vencidas embutidos en los estantes, libros de higiene sin actualizar desde hacía meses. Y la forma de guardar los utensilios. Un desastre. No eran errores de un día, parceros. Eran costumbres viejas, negligencia pura. Se habían relajado tanto, creyéndose los reyes, que la cochinada se les salió de las manos. Cuando soltaron los resultados de la inspección, las redes volvieron a prenderse, no solo son groseros, también son cochinos. La actitud de sacarle plata al turista está mal desde la raíz, siendo tan famosos, es increíble. La voz de la indignación creció y hasta gente que no había visto el video se metió en la colada. Los locales también estaban asustados. Ese puerto vive de los turistas extranjeros, son la gasolina de la economía. Por eso, el miedo a las consecuencias era real. En la rueda de prensa, el funcionario del ayuntamiento agachó la cabeza pidiendo perdón, diciendo que era una vergüenza para una ciudad turística y prometiendo que no volvería a pasar. Pero la voz le temblaba. La gente del pueblo sabía que esto no era un caso aislado. Era algo que se venía acumulando hace rato y que, con cualquier chispita, iba a estallar.
Esa sensación se sentía en otros lados de la ciudad. El dueño de una tienda de recuerdos miraba las noticias con cara de amargura, suspirando, otra vez. No es que los turistas hubieran cambiado en los últimos años, lo que cambió fue el corazón de los que reciben. Se perdió esa magia de tratar al turista como alguien especial. Se acostumbraron a que llegar es normal, comprar es obligación, y esa frialdad se instaló. Ya no cuidan a la gente que deberían valorar. El dueño lo sentía, pero su preocupación se perdía en el ruido de la ciudad. Entre más turistas llegaban, menos abasto daban, y con el afán se perdió la paciencia. Y así, un pequeño desorden se convirtió en una grieta gigante. Y esto no pasaba solo en el puerto, en toda Corea se sentía ese desgaste silencioso. Nadie se daba cuenta, pero estaba creciendo. Y después de esto, saldrían a la luz cosas peores, como una sombra gigante que empieza a tomar forma. El viento en el puerto seguía suave, pero el aire ya pesaba distinto al de ayer. Mientras el puerto ardía en chismes, en otro lado pasaba una vaina insólita que nadie se esperaba. Ocurrió en un hotel de lujo, de esos donde uno cree que va a estar seguro y tranquilo. Es uno de los mejores hoteles del sur de Corea, lleno de familias y parejas los fines de semana. El lobby con mármol brillante, música suavecita, recepcionistas con sonrisas de revista. Uno jura que ahí va a pasar un tiempo especial. Pero ese día, una familia latina, digamos los García, se llevó una sorpresa de muy mal gusto. Después de cenar y volver a la habitación, la mamá, Camila, fue a secar a su hijo después de la ducha. Agarró una de las toallas del hotel y ¡pum! Se quedó fría al ver lo que tenía en la mano. En la toalla había una palabra escrita, grande y descarada, trapo de piso. Camila se quedó sin aire. La letra era enorme, imposible de ignorar. Iba a secar a su hijo con un trapo marcado como gamelote o trapo sucio, como si fuera lo más normal del mundo. Al principio pensó que estaba viendo mal, pero volvió a mirar y ahí seguía la palabra. Sentía la humedad en la tela, la textura, y esa tinta negra burlándose de ella. La mente se le puso en blanco. ¿En un hotel de lujo? ¿En unas vacaciones familiares que costaron un ojo de la cara? ¿Por qué pasa esto? El esposo también quedó en shock y llamaron a recepción de una. Cuando le explicaron al empleado, hubo un silencio incómodo y luego soltó una respuesta que nadie se imagina: parece que se mezcló en el proceso de lavado. Y ya. Así de seco. Soltó un lo siento por cumplir, pero sin nada de sentimiento, como si estuviera recitando la lista del mercado. Camila y su esposo pidieron que les cambiaran las toallas, pero el empleado resopló, como si le estuvieran pidiendo un favor imposible, y dijo: es que ahorita no hay personal que pueda subir. Ni compensación, ni cambio, solo una disculpa vacía. Al colgar, Camila se quedó con la toalla en la mano, paralizada. ¿Esa palabra escrita ahí no era un simple error? Sentía que había algo más, algo invisible que se estaba rompiendo en el servicio, una falta de respeto que se le metía en los huesos. Al día siguiente, esto también estalló en internet y la gente no lo podía creer. ¿Un hotel de lujo haciendo eso? ¡Qué miedo! ¿Qué clase de administración tienen? Arreglarlo solo con un perdón demuestra que no les importa el cliente. Todo era rabia y desconfianza. Pero curiosamente, el alboroto no paró ahí. Al contrario, destapó otra olla podrida en la misma zona. En un restaurante de anguilas súper tradicional, descubrieron que reciclaban la comida. Sí, señores, lo que dejaba un cliente se lo servían al otro. ¡Qué asco! Los de sanidad les cayeron de sorpresa y confirmaron que la comida sobrante iba para otros platos. Les cerraron el chuzo por 15 días. Y lo más irónico es que esto pasó justo después de que el gobierno local prometiera mejorar la higiene por el escándalo del puerto y del hotel. O sea, prometen mejorar y al otro día los pillan en estas marranadas. La indignación de la gente llegó al techo. En redes decían: al final nada cambia, solo es fachada bonita y por detrás es un desastre, ¿esto es una ciudad turística? ¡Qué vergüenza internacional! Un periodista local escribió algo muy cierto: lo que vemos es solo la punta del iceberg.
lo que hay debajo es más grande y profundo. Era lo que muchos sentían, el turismo se estaba pudriendo por dentro y nadie le había puesto cuidado. Los gritos en el restaurante, la toalla de trapo sucio, la comida reciclada. Parecían casos aislados, pero en el fondo, todos tenían la misma sombra detrás. Todavía no se veía clara, pero ya se notaba la silueta. El viento en la ciudad se sentía pesado, con una mezcla de olor a mar y una incomodidad que no se podía explicar. Nadie sabía que venían problemas más graves. Esos incidentes parecían sueltos, pero a medida que el chisme crecía, la gente se daba cuenta de que no era casualidad. Eran síntomas de una enfermedad más grande. Y para confirmar esa mala vibra, salieron unos datos que dejaron a todo el mundo frío. En 2024, las quejas de turismo en Corea llegaron a 1.543 casos, un aumento del 71,1% comparado con el año anterior. Una locura. Y ojo al dato, el 93% de esas quejas venían de extranjeros. El turismo no ha vuelto a los niveles de antes de la pandemia, pero las quejas están volando. Hay menos gente, pero más problemas, esa ecuación no cuadra. Además, aunque en junio de 2025 llegaron 1,62 millones de turistas, un aumento del 14%, la satisfacción de la gente va para abajo. Más turistas, menos felicidad, más quejas. Esa contradicción es tenaz. Y si miramos de qué se quejan, la mayoría es por las compras y los taxis. Lo básico, parceros, lo que más estrés da. En las compras, precios que no cuadran, te niegan devoluciones, no te explican nada. Un viajero fue a pagar un frasco de sésamo marcado en 4.000 wons y se lo cobraron a 5.900, cuando reclamó, le dijeron con descaro, es que todo subió. Otro parcero japonés compró un paquete de mascarillas pensando que valía 8.000 wons y el recibo salió por 80.000, casi 250.000 pesos colombianos. Cuando quiso devolverlo, le dijeron que el jefe no estaba y que volviera mañana. Nos ven la cara y creen que nuestro tiempo no vale nada. Eso no es un error, es desprecio. Pero lo más grave son los taxis. Más del 66% de las quejas son por cobros abusivos. Imagínense a un australiano al que le cobraron 137.000 wons, como $140, por un viaje que valía 10 veces menos desde el aeropuerto. O a un japonés que apenas dijo, oiga, va por otro lado, ¡pum! Le cobraron 28 kilómetros por un viaje de 7 kilómetros. Te niegan el servicio, te insultan, no prenden el taxímetro, te dan vueltas. Las redes están llenas de advertencias, no se suban a los taxis. Pero el corazón de este problema no son los números. Lo que dicen las cifras es que el ambiente está pesado. No es solo la plata que te roban, es ese silencio incómodo cuando te suben el precio, cuando te gritan, cuando te pasean. Es sentirte como un bicho raro, que no eres bienvenido. Esa sensación se te mete en el alma y te daña el viaje. Otra vez me la hicieron, seguros por ser extranjero, ¿será que yo soy el problema? Esas dudas se acumulan y te dejan una sombra en el corazón. Y mientras tanto, las redes conectan al mundo. Una sola historia le llega a millones. Una británica contó que en un restaurante le dijeron que estaba muy gorda para entrar. Hágame el favor. Comentarios sobre el físico que en nuestra cultura son impensables. Eso causó un escándalo hasta en Corea. Los medios decían, el taxista es la primera cara que ven, y la están embarrando. Si seguimos así, nadie va a venir. La confianza se estaba cayendo a pedazos. Pero esto era solo la superficie, abajo, muy abajo, había razones más profundas por las que la gente decidía no volver jamás. Los turistas caminando por la calle lo sentían. Un murmullo, una incomodidad, algo que no cuadraba. Aunque todo se veía bonito por fuera, por dentro rechinaba. Apenas se escuchaba, pero estaba ahí. Y de ahí saldría un problema aún más serio. Cuando los números empezaron a salir, los turistas ya sentían esa vaina rara que es difícil de explicar. No era rabia, era algo más silencioso. Hablemos de Camila, en el original Yumi, una viajera que apenas aterrizó sintió la tensión.
Todo en el aeropuerto funcionaba, pero las caras eran largas, duras. Se subió al taxi y le dijo al conductor a dónde iba. El man solo gruñó. No fue grosero ni Dios, pero ese gesto le dejó claro que no era bienvenida. A los pocos minutos, el tipo cambió de ruta. Camila, asustada pero valiente, le dijo, «Señor, el mapa dice que no es por acá». El taxista chasqueó la lengua, bufó y dijo, «Yo sé lo que hago». Y silencio. Ese silencio la mató. Llegó al hotel, le cobraron el doble, y ella no fue capaz de pelear por miedo a que le fuera peor. Esa noche, apagó la luz y suspiró profundo, agotada emocionalmente. Historias como la de Camila y muchas. No me hicieron nada malo, pero me miraban frío. Sentí que estorbaba. No es racismo directo, pero me sentí lejos, aislado. No se quejan de robos violentos, sino de esa incomodidad de sentir que uno no debería estar ahí. Un francés decía, no es el servicio, es que me miran y veo en sus ojos otro extranjero más. Ese segundo te daña el día. Un solo mal gesto, un silencio, una indiferencia, te dejan una mancha en el recuerdo. Uno es muy sensible a la incertidumbre. Si te gritan, sabes por qué es. Si te roban, sabes qué pasó. Pero esa incomodidad sin razón. Esa es la peor. Camila se preguntaba todo el tiempo, ¿hice algo malo? ¿Les caigo mal? Y se fue sin respuesta. Chinos, gringos, gente de Singapur, australianos. Todos se van con ese sinsabor. Y eso para el turismo es mortal. Viajar es intercambiar emociones, abrir el corazón. Si eso se rompe, el viaje no vale nada. Risas falsas, indiferencia, gente cansada. Aunque todo brille, se siente vacío. Esa sombra se convierte en miedo. Y la mayoría no sabe que esa sombra tiene raíces profundas en la sociedad coreana misma. Caminar por la calle y sentir esa sombra no es mala suerte, es una realidad. El turismo debería ser alegría y hospitalidad, pero en Corea eso se transformó. No es culpa de uno solo, es un cambio de mentalidad general. Un periódico importante allá dijo, tratan al turista como una billetera con patas que pasa rápido, no como a un invitado. Y eso dolió porque era verdad. Antes, la gente estaba orgullosa de recibir visitas. Había calor humano, esa vaina bacana de mostrar tu tierra. Pero llegaron las multitudes y todo cambió. De cientos pasaron a miles. ¿Qué pasó? Los empleados se cansaron, las caras se alargaron. El estrés subió. Ya no escuchan al cliente, solo quieren despachar rápido la fila. Eficiencia mata cariño. El interés económico mató el corazón. Y el turista dejó de ser especial para convertirse en un número más en la cadena de montaje. Entre más plata entra, más se daña el trato. Las tiendas se llenaron de letreros chillones y precios inflados, pero los empleados se ven destruidos. No tienen margen emocional para atender bien. Solo piensan en la venta del día. Y uno, como cliente, huele eso. Uno siente la vibra cuando alguien te atiende solo por la plata. Como decía un columnista, el turista nota el cambio de ambiente primero porque el local ya está acostumbrado. Uno, que es de afuera, nota cualquier cambio en la mirada. Y súmenle la competencia de precios. Todos venden lo mismo, así que la guerra es a muerte. Suben precios de la nada, cobran raro, miran a ver si te pueden tumbar. Si no se dan cuenta, todo bien, piensan. Y eso genera una desconfianza tenaz en el aire. Detrás de la sonrisa hay cálculo, detrás de la amabilidad hay negocio. Se perdió la calidez y quedó el olor a comercio puro y duro. Pero ojo, lo más importante no es lo que se ve. Si buscamos por qué cambió el turismo, llegamos al punto clave, se perdió la paciencia y la tranquilidad. No importa cuánta plata haya, si el que atiende no tiene paz mental, el viajero no va a estar feliz. Y si escarbamos más, vemos que es un problema social. No es culpa de los extranjeros. Es algo que viene de atrás. Lo que nadie mira es al que trabaja.
El viajero se queja, el dueño se excusa, el gobierno hace planes. ¿Y el empleado? Corea metió mucha tecnología, turismo inteligente, traductores, apps, tablets en vez de menús. Todo muy moderno. Pero el que está detrás del mostrador está llevado del berraco. Un mesero en Seúl me dijo, con unas ojeras terribles, parce, estoy tan ocupado que no me da para sonreír. Atendemos el doble de gente que antes del COVID, pero somos los mismos empleados. El gobierno dice que el 60% de los empleados nunca ha recibido capacitación para atender extranjeros. O sea, no saben inglés, no entienden otras culturas, no saben qué hacer si hay un problema. Los mandan a la guerra sin fusil. Tienen la presión de atender bien, pero sin herramientas. ¿Y qué pasa? Se estallan. Se ponen bravos por bobadas. El grito en el restaurante, el taxista grosero, la toalla sucia. No son casualidades, son el resultado de gente llevada al límite. El gobierno quiere más turistas, pero no pone más gente para atenderlos. Más trabajo, menos descanso. Se acumula el cansancio, llegan los errores y adiós sonrisas. La amabilidad se volvió un lujo que no pueden pagar. Otra empleada me confesó bajito, no es culpa del turista, pero todos los días las mismas preguntas, las mismas quejas. Somos humanos, nos cansamos. Y mis jefes solo dicen, sonría, pero no entienden la joda que es esto. Esa presión de sonreír a la fuerza es lo peor. Te come el alma. Al final la cara se te congela y la voz se te pone fría. Y esos pequeños detalles crean una atmósfera de no eres bienvenido. Mirar para otro lado, suspirar cuando pides algo. Eso le duele al viajero. Porque uno lee el ambiente. Y hay otro problema, cuando uno está mamado del trabajo, empieza a poner barreras. Especialmente con el que no habla tu idioma. No es odio, es defensa propia. Qué pereza explicarle a este man, piensan. Y uno siente esa pared. Antes, en Corea te ayudaban con señas, con sonrisas. Ahora el cansancio enfrió todo. El turismo creció, pero trajo fatiga en vez de vida. Y esa fatiga creó un muro que hace que la gente diga, no vuelvo. Pero hay algo más, algo específico para nosotros y para nuestros vecinos asiáticos. Un raye cultural. Hablemos de esa distancia. Para nosotros los latinos, que somos de abrazo y de buenos días vecina, la frialdad coreana nos pega duro. Y para los japoneses también hay historia. La chica del café que te da el producto sin mirarte, con una cortesía robótica. No es enemiga, pero hay un vacío, una temperatura diferente. ¿De dónde viene eso? Recordemos el movimiento No Japan de 2019. Hubo boicot, letreros de no aceptamos japoneses. Eso ya bajó, ya no ves eso en la calle. Pero la memoria queda. Es como una cicatriz que pica. Un joven coreano me dijo, no es que odie a los japoneses, pero de esa época quedó algo. Una incomodidad. Es como humo que no se ha ido del todo. Y uno lo siente. Y para nosotros los latinos, parceros, a veces sentimos algo parecido, pero por prejuicios. Nos miran como si viniéramos a robar o como si fuéramos menos. Esa mirada de pobrecito o de desconfianza. Un turista decía, el mesero fue educado, pero distante, como si hubiera una pared de vidrio. No me odia, pero tampoco le agrado. Solo hace su trabajo. Y esa soledad duele. No es rabia, es tristeza. Un profesor explicaba que en estas culturas se lee mucho el aire. Y cuando el aire está viciado, uno se ahoga. Corea está subiendo en los rankings de países a los que la gente no quiere volver. Estuvo bien, pero con una vez basta. No es odio, es indiferencia. Y eso es peor. No es culpa de nadie en específico, es una acumulación de cosas. Pero esa distancia mata el turismo. Puedes tener la mejor comida, pero si no hay calor humano, paila. Los turistas aumentan, las calles están llenas, los centros comerciales a reventar.
Por encima todo se ve bien, pero por debajo, la confianza se está rompiendo. El grito, la toalla, la comida reciclada, el taxi. Parecen cosas sueltas, pero si unen los puntos, ven la línea de la desconfianza. El turismo es confianza. Es sentir que valió la pena venir. Y eso se construye con sonrisas, con trato, con ambiente. Si eso falla, todo se cae. La realidad de Corea hoy es esa: empleados mamados, obsesión por la plata, barreras con el extranjero, sombras del pasado y desconexión entre el gobierno y la calle. Todo eso crea grietas. Un experto decía, lo peor no es el error, es que se vuelva normal. Y eso estaba pasando. Los locales ya veían normal que gritaran en el restaurante o que el taxi tumbara a la gente. Pero para el turista eso es doloroso. En redes se lee, no quiero odiar a Corea, pero ir allá me cansa mentalmente. Me gusta, pero no tengo energía para volver. Cansa. Esa palabra es mortal. Nadie vuelve a donde se cansa. Hasta los dueños de negocios lo sienten, viene más gente, pero no se van felices. Todos estamos apurados, fríos. Es como alguien que se ve sano pero está enfermo por dentro. La confianza se gana en años y se pierde en segundos. En el segundo del grito, en el segundo de ver la toalla sucia. No es un terremoto, es una gotera que pudre la madera. Pero, parceros, la historia no termina aquí. ¿La confianza se puede reconstruir? Corea no es boba y se dio cuenta de que la cosa estaba grave. En 2025, el gobierno lanzó el proyecto Turismo Cero Quejas. No es solo publicidad, es ir a la raíz. Obligaron a poner precios claros para que no nos tumben. Poner menús en español, inglés, chino. A los taxistas los tienen vigilados, si no prenden el taxímetro, los multan feo. Están dando cursos de idiomas y de trato al cliente. Hay patrullas de calidad turística. Están tratando de volver a lo básico, que el viajero se sienta seguro. Y, curiosamente, se empieza a notar un cambio. Cuando las reglas son claras, el turista se relaja. Y lo más importante, cuando el empleado tiene menos problemas y menos quejas, se relaja también. Si nadie te grita por un precio mal puesto, trabajas mejor. Vuelve la confianza, vuelve la sonrisa. Un taxista me dijo, ahora que todo está claro, trabajo más tranquilo y el extranjero también. Ese círculo de tranquilidad es la clave. Viajar es raro. Uno puede comer delicioso y ver paisajes brutales, pero al final se acuerda de la gente. Del mesero que se rió contigo, del que te ayudó con la maleta. Esos momentos son los que valen. La confianza es temperatura humana. Y Corea está intentando volver a calentar el ambiente. Los viajeros también estamos viendo eso. No solo hay quejas, también hay esperanza. La experiencia de Valentina, de la familia García, de Camila. No fue el final, fue el aviso para cambiar. La confianza rota se puede pegar, aunque toma tiempo. Lo importante es querer hacerlo. Y Corea parece que quiere. El turismo es la cara de un país, el espejo de su alma. No muestra solo paisajes, muestra cómo se siente la gente que vive ahí. Por eso, lo que uno recuerda es esa sonrisa en el aeropuerto, ese gesto amable en la calle. Y ustedes, parceros, saben que un viaje bacano empieza con gente bacana. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les ha pasado algo así o se animan a ir a ver si la cosa cambió? Déjenmelo saber en los comentarios, que me interesa mucho leerlos. No olviden suscribirse, darle like y apoyar el canal para seguir contando estas verdades.